Bueno, nuevamente encontrándonos aquí para tocar diversos temas relacionados con el tema de la discapacidad, tópicos relacionados con el área del hándicap y todo lo que tiene que ver en torno a trabajar con personas con discapacidad, tanto a nivel de organizacional como a nivel familiar, ¿cierto? Tratamos de entregar algunas ideas, transmitir un poco los conocimientos, las diferentes investigaciones que hay en el área, las últimas investigaciones, tratar de aterrizarla un poco al plano ya más local, comunitario, para que las familias, las personas, las organizaciones que no tienen acceso a veces a las nuevas actualizaciones que hay en materia de discapacidad, por ejemplo, tengan una visión de cómo va cambiando el enfoque, cómo van siendo las nuevas investigaciones, los nuevos constructos, las nuevas ideas, los nuevos modelos que ayudan también a tener mejores actitudes hacia las personas con discapacidad, a diseñar un plan de apoyo mucho más adecuado y efectivo para mejorar la calidad de vida de estas personas y también para tener un mejor bienestar familiar, en el caso de las familias, a nivel organizacional, para desarrollar mejores prácticas, menos segregadoras, menos discriminadoras y contribuir así a la mejora de calidad de vida de todos, porque ese es como el propósito esencial. Es que todos podamos convivir de la mejor forma posible, incluyendo y desarrollando las adaptaciones necesarias y la mayor cantidad de apoyos posibles para las personas que no pueden participar en la misma frecuencia y de la misma forma que los demás. Bueno, el tema de esta breve clase es dar una introducción, un programa general de un concepto que no es nuevo, ya, pero que ha costado llevarlo a la práctica, sobre todo en Latinoamérica. Es un concepto en el área de la discapacidad y la discapacidad intelectual, sobre todo, pero que se ha vinculado mucho a la discapacidad intelectual más que a la discapacidad por su trascendencia, por su efectividad y las posibilidades de cambio que tiene en las organizaciones y en la vida de una persona con discapacidad intelectual. Es un término que no es nuevo, ¿cierto? Ya lleva bastante tiempo. Es un término que sí tiene mucho desarrollo a nivel investigativo en los últimos años. Y aquí me estoy refiriendo al término de calidad de vida. Calidad de vida entonces es un término que surge los primeros estudios ya bien empíricos y bien serios y bien enfocados y vinculados al área de la discapacidad intelectual alrededor del año 2002, ¿cierto? Robert Shallock y Miguel Ángel Verdú comienzan a estudiar estos temas profesionales capacitados ya de Estados Unidos y España, muy capacitados en el área de la discapacidad intelectual, comienzan a ingresar este concepto de calidad de vida, ¿ya? Calidad de vida en el área de la discapacidad intelectual. Ahora, calidad de vida es un término muy antiguo, es decir, es un término muy genérico que muchas personas lo podrían confundir, porque generalmente se utiliza el término de calidad de vida para asociarlo a diferentes cosas. Por ejemplo, en el tema del marketing y de las ventas utilizan tener una mejor calidad de vida. En el ámbito político también utilizan mucho el término calidad de vida. Y esto se suele confundir, ¿cierto? Se suele confundir, a veces se asocia inclusive mucho con el éxito del dinero, con tener poder, con tener recursos, ¿cierto? Mejor calidad de vida. También se puede asociar al tema de la salud, por otro lado se asocia entonces. Calidad de vida es un término muy genérico y de acuerdo a cada cultura, a cada organización, a cada persona inclusive, puede significar algo diferente, puede tener una connotación diferente. Sin embargo, los estudios que hacen los profesionales del área de la discapacidad intelectual, ¿cierto? Y que incorporan este concepto de calidad de vida, construyen un modelo, ¿cierto? Un modelo que va a servir, en algún momento comienza a servir para guiar y para mediar el desarrollo de los apoyos de las personas en situación de discapacidad intelectual. Entonces, calidad de vida dentro del área de la discapacidad intelectual sería definirlo como un concepto multidimensional, de múltiples dimensiones, de múltiples áreas, no necesariamente al área de los recursos de la salud, de tener una buena salud, del dinero, ¿cierto? Sino que abarca muchas otras dimensiones. Dimensiones entonces que van a servir de guía y van a servir como de input para poder generar cambios a nivel tanto
organizacional como a nivel de la persona con discapacidad intelectual. Entonces el profesional que intervenga de acuerdo a este modelo va a encontrar mejoras en diferentes dimensiones en torno a la vida de la persona con discapacidad intelectual. Entonces esto va a servir mucho para trabajar en pro de la inclusión de la persona con discapacidad intelectual y su mejor evolución y desarrollo a nivel de muchas dimensiones que vamos a mencionar de aquí a poco. Bueno, calidad de vida entonces tiene mucha relación también con lo que es la autodeterminación, es decir, que si nosotros implementamos estas dimensiones y trabajamos estas dimensiones en una persona en situación de discapacidad, nosotros estamos fomentando la autodeterminación, es decir, que esa persona con discapacidad intelectual cuando desarrolle su madurez, ¿cierto? Y pueda transitar a la vida adulta, él va a poder tomar control sobre su vida. Si esa persona toma control sobre su vida, va a tener una mejor calidad de vida, porque va a poder escoger, va a poder controlar, va a poder decidir entonces e ir por sus sueños, sus proyectos, va a poder discernir mucho mejor. Si no desarrolla esto, siempre va a tener una dependencia o va a generar una dependencia de sus cuidadores. Y lo que hacemos generalmente en el área de la discapacidad intelectual es tratar de fomentar la autodeterminación, de que las personas con discapacidad intelectual en un periodo de su vida consigan ellas por sí mismas tomar el control, las riendas de su vida. Bueno, según el modelo de calidad de vida de Robert Shallock y Miguel Ángel Verdugo y muchos otros autores que han ido trabajando en este modelo, vamos a definir entonces y vamos a delimitar 8 dimensiones muy importantes en el área de la calidad de vida. Es decir, estas 8 dimensiones van a constituir el modelo de calidad de vida. Y con esto vamos a ya entender de que calidad de vida es un concepto multidimensional, que tiene muchas dimensiones que necesitan ser cubiertas, necesitan ser atendidas para ir mejorando e ir mediando el proceso de educación, de apoyos, de habilitación de la persona con discapacidad intelectual. Bueno, las 8 dimensiones son las siguientes, las vamos a ir mencionando. Tenemos relaciones interpersonales, bienestar emocional, bienestar físico, inclusión social, derechos, autodeterminación y desarrollo personal. Esas son las 8 dimensiones y ahora vamos a dar algunos ejemplos de cada una. Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, la primera dimensión que podría ser bienestar emocional, quiere decir que estamos trabajando y estamos viendo que dentro de la vida de la persona con discapacidad intelectual existe cierto nivel de ansiedad, cierto nerviosismo, ciertas presiones desde el punto de vista de la familia que generan procesos sensoriales en la persona con discapacidad intelectual. Entonces estos procesos alteran su calidad de vida. Vamos a decir que nos vamos a encontrar con personas que tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, se sienten muy nerviosos, muy ansiosos cuando tienen que cambiar sus rutinas, cuando hay que desarrollar algún trabajo, alguna tarea que ellos no tienen conocimiento o no tienen las herramientas para poder abordarla. Entonces la dimensión de bienestar emocional nos dice que tenemos que trabajar con indicadores para poder compensar esas áreas. Tenemos que trabajar esto fuertemente, tenemos que ser conscientes de esta dificultad que se presenta en el funcionamiento de una persona con discapacidad intelectual. Bueno, también tenemos bienestar material, que es otra dimensión que hace relación a que la persona con discapacidad intelectual necesita en algún momento de su vida entender el concepto de lo material, del acceso a un hogar, ¿cierto? A una vivienda, a recursos materiales, a la protección material, ¿cierto? A todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas materiales como la alimentación, ¿cierto? Pero para eso va a necesitar desarrollar entonces algún trabajo, ¿cierto? Va a necesitar entender el concepto de que a través de estos recursos materiales él va a poder acceder a beneficios, va a poder administrar y va a poder acceder a cosas que él desea. Entonces bienestar material tiene que ver con eso. La persona con discapacidad intelectual necesita un bienestar de recursos materiales que le permitan poder satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Bueno, también tenemos relaciones interpersonales y esto es muy importante porque generalmente las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades en el área
de adaptación social. Entonces necesitan tener amigos, necesitan desarrollar lazos, necesitan desarrollar relaciones interpersonales, comunicarse con familiares, con amigos, desarrollar juegos en una edad temprana y a futuro, tener una pertenencia a nivel afectivo, ¿cierto? Desarrollar afectividad con ciertas redes, con ciertos pares, compañeros, etcétera. En el colegio, en el barrio, en la casa, ¿cierto? A nivel familiar, etcétera. Y esto va a posibilitar entonces que ellos se sientan más seguros, que ellos tengan un soporte emocional, que ellos puedan participar y desarrollar sus habilidades sociales. Esto va a ser muy importante, ya que eso va a generar mayor autoconcepto, va a desarrollar, a posibilitar que puedan ellos sentirse más pertenecientes a la comunidad. Bueno, la otra dimensión que tenemos es la de bienestar físico, ¿cierto? Bienestar físico. Bienestar físico tiene relación con la salud física, ¿cierto? De la persona. Ya habíamos dicho que bienestar emocional tiene que ver más que ver con la salud mental, ¿cierto? De la persona que se ve afectada. Pero bienestar físico tiene que ver más con hábitos de alimentación. Hay que trabajar los hábitos de alimentación. Hay que trabajar el ejercicio físico, porque las personas con discapacidad intelectual también, sobre todo quienes tienen síndrome de Down, generalmente tienen problemas de obesidad, tienen problemas a nivel de su aparato respiratorio, ¿cierto? A nivel del aparato digestivo, locomoción. Entonces tenemos que trabajar toda la parte física, la salud física, ejercicio, alimentación sana. También tiene mucho que ver con eso. Fíjense ustedes que tanto el bienestar emocional como físico se relacionan un poco con ese tema de tener una salud, ¿cierto? Salud mental y salud física a nivel del esquema corporal. Entonces necesitamos en el bienestar emocional, por ejemplo, que la persona con discapacidad intelectual pueda controlar sus emociones, entender las emociones de los demás. Pero en el bienestar físico necesitamos que esa persona desarrolle rutinas, ¿cierto? De alimentación, rutinas de ejercicio, que sean constantes, que le permitan a él no desenvolver enfermedades. Bien, tenemos otra dimensión que es la inclusión social, cierto que la podríamos relacionar también con relaciones interpersonales, pero más que eso tiene relación con que la persona con discapacidad intelectual necesita participar de la comunidad, del colegio, del barrio, de la ciudad donde vive y acceder a los diferentes lugares, centros comerciales, restaurantes, centros deportivos, etcétera. Necesita sentir que puede ingresar, que puede participar en igualdad de condiciones, que puede relacionarse con esas personas y no sentir ese miedo, ¿cierto?, a participar, no sentir esa diferencia, ¿cierto?, que pudiese haber, y sobre todo algo muy importante, que su familia, el entorno que rodea a esa persona, porque es muy importante el papá, la mamá, los hermanos, que generalmente tienden a sobreproteger a estos niños, ellos sientan que sus hijos pueden participar en estos lugares, que pueden acceder a estos lugares, ¿ya? Entonces son muy importantes. Y para eso se necesita un cambio muy fuerte a nivel organizacional, a nivel comunitario, más que nada, ¿ya? Porque tal vez la persona con discapacidad intelectual quiere participar, tiene el sueño de ir, de salir, ¿cierto?, de relacionarse. Pero si no hay un entorno que dé la posibilidad de que esa persona participe, entonces esa persona no va a poder participar. Y la familia tampoco va a creer que puede entonces llevar a ese niño a determinado lugar. Bien, tenemos por otro lado la dimensión de derechos, que tiene que ver con que esa persona con discapacidad intelectual necesita ser escuchadas, que sus comentarios, sus aportes también sean considerados en la elaboración de políticas públicas a nivel organizacional, a nivel empresarial, a nivel de las políticas municipales, comunales, que cuando se tomen decisiones, ojo, cuando se tomen decisiones en torno a nuevos establecimientos, apoyos que van a llegar a esa comunidad, ¿cierto? Cuando se toman estas decisiones, que se toman generalmente en laboratorios cerrados, en una oficina gubernamental, ¿cierto?, se considere la opinión de las personas con discapacidad y con discapacidad intelectual. Se considere cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus dificultades. Entonces, para eso, los derechos son muy importantes, porque así tenemos que escuchar qué ellos sienten y ahí elaborar las políticas, ¿cierto?
Bueno, autodeterminación, otra dimensión, ¿cierto? Que mencionamos, tiene relación también mucho con el control que esa persona con discapacidad intelectual toma en su vida, ¿cierto? Y que la familia también vaya trabajando esto y entendiendo, va a ir entendiendo de a poco que su hijo, el familiar, ¿cierto? El sobrino que tiene discapacidad intelectual, él puede ser capaz de controlar algunas cosas de su vida. Por ejemplo, esa persona ya puede controlar, puede escoger por sí misma qué producto comprar, puede escoger por sí misma qué ropa se va a vestir, qué alimento va a comer, cuál va a ser aquel oficio que él va a desarrollar, etc. Por último, tenemos la dimensión de desarrollo personal, ¿cierto? Muy importante, desarrollo personal, que tiene relación con que esa persona con discapacidad intelectual necesita entonces desarrollar algún oficio, necesita autorrealizarse, ¿cierto? Necesita consolidar su proceso educativo. Tiene que ver mucho con la educación. Entonces esa persona con discapacidad intelectual posiblemente va a acceder al currículum ordinario escolar, se va a licenciar, vamos a tratar de enseñarle todo el currículum con todas las dimensiones posibles para que pueda comprender lo necesario que le permita a él realizar una transición a la vida adulta y después poder insertarse en un centro de formación técnica, tal vez en un taller laboral, en algún lugar, o tal vez pueda pasar a una organización o una empresa donde pueda desarrollar alguna habilidad que le permita después ingresar al mundo laboral, por ejemplo, al trabajo, o que permita hacer apoyos, asistencia a otras personas, ¿cierto? Y eso va a posibilitar que él pueda desarrollarse personalmente, ¿cierto? Sentir ese desarrollo personal, esa autorrealización. Bien, son 8 dimensiones, ¿cierto? Estas dimensiones se tienen que trabajar no necesariamente a nivel escolar. Estas dimensiones se pueden trabajar a nivel individual, en la persona con discapacidad intelectual, a nivel organizacional, en la escuela, a nivel general, y también se puede aplicar, y sobre todo muy importante, a nivel de las políticas gubernamentales, es decir, cada municipio de determinada comunidad, cada prefectura, cada lugar, cada oficina que trabaja en esta área de la discapacidad intelectual debería aplicar estas dimensiones en su estrategia organizacional para poder favorecer e incorporar estas dimensiones en su población y sobre todo quienes tienen discapacidad intelectual. Entonces, si se trabaja a nivel organizacional, habrá mejoras a nivel del entorno, ¿cierto? Porque el entorno será más consciente de todas estas dimensiones que hay que aplicar para que la persona con discapacidad intelectual pueda tener una mejor calidad de vida. Bien, para este tema de la calidad de vida hay pruebas, hay test, instrumentos que se pueden aplicar, ¿cierto? Se pueden aplicar directamente a nivel de la organización, a nivel individual y a nivel familiar, ¿cierto? Podemos decir a nivel gubernamental también. Entonces esos test que vamos a comentar en una siguiente transmisión, esos test, esos instrumentos, esas pruebas, dan entonces, de acuerdo a cada dimensión, nos van dando, nos va dando un panorama más o menos ideal y nos va dando un panorama de cómo es que está siendo aplicada estas dimensiones en el contexto o en la persona. Entonces, esto nos va a posibilitar generar apoyos para trabajar estas dimensiones. Si nosotros implementamos los apoyos, estas dimensiones son satisfechas. Entonces, hay que medir estas dimensiones en los contextos, en la persona, en la familia, etcétera, para poder generar esos apoyos, esas instancias que van a permitir que esa persona pueda trabajar estas dimensiones y satisfacerlas, que es lo más importante, ¿cierto?